Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Todavía te encuentras, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Libra, cariño. ¿Cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Libra. Me sale lo que es la carta del Rey de Copas, cariño. Si tú te das cuenta, acá hay un personaje que tiene lo que es una mirada muy transparente, muy buena, muy tierna. Pero detrás, mi querido Libra, es como si hubiera lo que es un tormento. ¿Por qué? Porque está representado como si fuera de noche, muchas nubes que representan lo que es lluvia, y en su brazo es como que se estuviera llenando de una energía, Libra. Muy bien. ¿Qué te quiere decir, mi querido Libra? Tienes que tratar de buscar un equilibrio. Tienes que ser justo con las cosas. Tienes que ser justo tomando decisiones. O simplemente no te desesperes. Pero sobre todo, Libra, el equilibrio. Porque parece como que te estuvieras inclinando. Vamos a suponer, me dice Richard, mi cabeza me dice algo, pero mi corazón me dice otra cosa. Entonces, no te inclines ni tanto a lo que dice tu cabeza, ni lo que dice tu corazón. Trata de buscar un equilibrio en esta semana, Libra, ¿vale? El otro mensaje también, Libra, siento que es una semana muy propicio para tus proyectos, para tus cosas, todo lo que está relacionado con el trabajo. Pero si tú te das cuenta, es cierto que tú lo haces todo de una forma positiva, lo haces con ganas, lo haces con amor, tienes entusiasmo en ese trabajo, en ese proyecto. Pero aquí da a entender como que este personaje estuviera pasando algo lo que es en su brazo, como que se estuviera desgarrando, como que estuviera perdiendo energía, Libra. Energía. Entonces, corazón, si tú ves que algo simplemente no te llena al 100% lo que es en tu trabajo, en tu proyecto, a lo mejor ha llegado la hora que tú hagas algún tipo de cambio. Si tú de repente ves que en ese trabajo, por más que tú tengas ganas, lo pones actitud, pero sin embargo puede ser que te está afectando lo que es en el estado anímico, en tus sentimientos, a lo mejor tienes que parar un poco, Libra. Siento que hay un desgaste. Recuerda la palabra equilibrio. Busca lo que es un equilibrio en el amor, en el trabajo, en tu vida personal, Libra. Vamos a ver signos. Vamos a ver qué más me dicen. Vamos a ver signos, 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 Libra, signos, signos, signos. Vamos a ver. Me sale un Géminis. Me sale tu signo Libra. Capricornio. Cierras con un Aries. Vamos a ver iniciales, cariño. Vamos a ver iniciales. Libra, Libra, Libra. Iniciales. Tenemos lo que es la letra Z, la letra K, la letra D, la letra A y la letra I. Vamos a seguir con el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Libra. Me sale lo que es la carta del 5 de espadas. Vale. Siento, mi querido Libra, que tú me dices, Richard, yo hago las cosas con buena actitud. Yo hago las cosas con amor. Pero parece como que tú no te sientes como atendido, correspondido, valorado por una persona en concreto, por tu pareja, por tu entorno, por tu familia. Y esto también puede estar relacionado en el trabajo. A lo mejor me dice Richard, yo pongo todo de mi parte, yo hago las cosas con toda la voluntad del mundo, pero no me siento correspondido, no me siento valorado.
Siento que simplemente, pues, es como que yo no soy importante para ellos o en esta situación. Porque la carta del 5 de espadas es una carta de traición, Libra. Siento un Virgo muy importante, a lo mejor te lo he mencionado sin querer, pero el signo es Libra. Tenemos lo que es la carta del juicio. Esta situación te lleva muchas veces a que tú quieres tomar como una decisión, como se dice, radical. Porque la carta del juicio es una carta que me dice, Richard, ¿para qué estoy aquí perdiendo mi tiempo? Creo que he cometido lo que es un error. Creo que esta persona no es la persona indicada. Creo que en este trabajo no debo estar. La carta del juicio es una carta de volver a empezar otra vez desde cero. Desde cero, Libra. Pero, ¿qué te están diciendo al comienzo de la lectura, Libra? Tienes que buscar un equilibrio. No tomes una decisión precipitada, Libra. No te dejes llevar por tu impulso. O conversa con esta persona, o conversa con ellos en tu trabajo, tu proyecto, o con el amor de tu vida, o con tu familia, tu entorno, lo que vosotros pueden hacer para solucionar esta situación. Porque la carta del Rey de Copas, cariño, me dicen, si tú haces todo con amor, sin ira, sin resentimiento, hay solución para esto. Pero si tú me dices, Richard, yo voy a tomar mis propias decisiones, ya lo tengo claro, y tú no consultas al resto o no hablas con el resto, pues esto puede terminar mal, Libra, te dicen. Este mensaje, Libra, llévalo de una forma general. Llévalo para el amor, llévalo para el trabajo, para tu vida. No tomes una decisión precipitada. La carta del Rey de Copas o la Reina de Copas, ¿vale? Me sale aquí. La Reina de Copas, cariño, te enseño. Siento, mi querido Libra, que alguna vez, alguno de ustedes es como que han tenido la oportunidad de empezar otra vez desde cero con una persona muy especial. Pero por algún motivo tú, mi querido Libra, te has puesto una barrera, te has puesto un límite, Libra. Ya sea porque a lo mejor no confías en esta persona, ya sea de repente porque tú crees que está mal, o porque piensas que el mundo entero te va a juzgar, o que simplemente pues no se merece. Pero recuerda que constantemente te está saliendo el Rey de Copas, la Reina de Copas. Es cierto que tenemos la carta del 5 de espadas, que posiblemente tú no estás a gusto, tú no estás bien en una situación, pero el juicio también representa perdonar, Libra. Perdonar, o que tú te des una oportunidad, Libra. Entonces, siento, mi querido Libra, que posiblemente tú te estás poniendo límites, cariño. Siento que te estás poniendo una barrera. Tus motivos tendrás, pero no puedes continuar siempre así. Y no, el ser humano no es perfecto, Libra. Cometemos errores, al igual como tú también cometes errores, Libra. Al igual como tú, cariño. Tú conoces tu historia mejor que nadie, pero las cartas aconsejan que deberías darle una oportunidad o que deberías darte tú una oportunidad. Pero tú tienes la última palabra, cariño. Vamos acá más cartas. Tenemos lo que es la carta del Rey de Pentáculos o la Reina y la carta del 5 de Pentáculos. Siento, mi querido Libra, que muchos de ustedes posiblemente dicen, Richard, he intentado darme una oportunidad. He intentado darle una oportunidad. Pero siento como que esto no funciona. Tienes dudas, tienes miedo al futuro, Libra. Tienes miedo al qué dirán. Tienes miedo a ser juzgado, juzgada.
Porque esta carta es una carta buena. Es una carta que te dice, tú puedes tener el control de esta situación. Pero aquí tú te sientes como descubierto, descubierta, indefenso, indefensa. Tú tienes miedo a que seas otra vez de repente maltratado o maltratada psicológicamente. Tienes miedo a sufrir, Libra. A lo mejor alguno de ustedes no funcionó tu relación pasado con una persona X. Y muchos de ustedes siento que pueden dar mucho amor. Siento que tú puedes ser feliz. Pero tú tienes miedo a darte una oportunidad, Libra. Hay algo que te marcó, pero ni todo el mundo es malo, ni todo el mundo es bueno, Libra. Entonces, ¿por qué te pones una barrera, Libra? Te estás poniendo una barrera. Y la carta de Rey de Copas, cariño, tú tendrías que ser feliz. Tú tendrías que darte una oportunidad. Ya sea con el pasado, ya sea con una persona nueva, o simplemente, corazón, recárgate de buena energía, recupérate tú. Si tú me dices, Richard, no estoy preparado, pues entonces no lo intentes, date un tiempo para desconectar, date un tiempo para que tú te reencuentres contigo mismo, Libra. A lo mejor necesitas reencontrarte contigo mismo. La meditación, la relajación, darte una semana sabática, un año sabático, yo que sé, vete a otro país, vete a otro pueblo, a otra ciudad. Encuéntrate contigo mismo, porque quizás eso es lo que te hace falta, Libra, que tú te encuentres contigo mismo. A veces, mi querido Libra, cuando yo era joven, hace muchos años, sinceramente, típico de cáncer, porque soy del signo cáncer, me ilusionaba mucho. Yo creo que hasta me enamoraba de una piedra. Me ilusionaba mucho. Pero con el transcurso de los años, las experiencias de la vida, las decepciones de la vida, nos vuelven duros. Y esto no es bueno, porque no estamos siendo uno mismo, esa es la palabra. Porque estoy seguro que a muchas personas le va a encantar tu esencia, tu forma de ser, Libra. Pero uno, por protegerse, se pone lo que es una barrera. Y entonces quizás aparece tu alma gemela, tu llama gemela, pero como te ve en esa actitud que no eres tú, pues simplemente se aleja. Y luego nos preguntamos y pensamos, ¿por qué nuestras relaciones no funcionan? ¿Por qué no me llega una persona especial? Porque no estás siendo tú mismo. Quizás por los golpes de la vida, por las decepciones, o porque el mundo pues te ha cambiado. Estoy seguro, Libra, que si tú volvieras a ser la misma persona de antes, porque ahora veo una desconfianza, porque ahora veo, cariño, que te lo piensas mucho todo. Si tú simplemente te dejaras llevar, como cuando eras jovencito, jovencita, cariño, estoy seguro que algo maravilloso llegaría a tu vida. Tu mundo cambiaría. Porque aquí hay mucho amor que dar. Aquí hay mucho amor que dar. Aquí hay mucha ilusión. Y no todo tiene que ser amor. A lo mejor tú tenías sueños. Yo qué sé, ejemplo, ¿no? Tener tu propio restaurante, tu propia marca de ropa, o estudiar una carrera que te gusta. Pero por X motivo las cosas pues no han ido bien. Pero esta carta te recuerda que si tú crees en ti, lo puedes conseguir. Ahora lo puedes conseguir, Libra. Entonces, corazón, busca un equilibrio, toma una decisión, no te cierres, o date un tiempo para poner las cosas claras en tu vida y date una oportunidad. Te están pidiendo una oportunidad, Libra. Es esto. Vamos a ver, corazón. Hay algo que te incomoda, hay algo que te ha marcado. Respuesta en el tarot egipcio, Libra.
Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver. Opción 1, opción 2, 7 segundos. Ahora. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la luna es un no, Cáncer. Opción 2, la carta del ermitaño es un no, me dice también Virgo, ¿vale? No, no. Mensaje del oráculo, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, Libra. Que Dios y el universo me ayude, Libra. Dice, el número 43 tiene lo que es un mensaje muy especial para ustedes. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología y especialmente de la Biblia. Quiero que mires cada detalle, pero no quiero que veas el mensaje todavía. Si te das cuenta, aquí hay una criatura, una jovencita. Detrás hay un rostro como una máscara siniestra. Esta jovencita sigue avanzando, pero tiene una vestimenta de color negro y esta máscara lo sigue. Y el mensaje dice, ego y miedo, Libra. Ego y miedo. Yo creo que la palabra clave es, ni todo el mundo es malo, ni todo el mundo es bueno, Libra. Y creo que este mensaje lo entregué también para Virgo. A lo mejor tu ascendente es Virgo. Siento, corazón, que muchos de ustedes es como que dices, no quiero sufrir. No he nacido para sufrir. No he nacido para rogar. Y eso es ego, Libra. Pero, ¿sabes por qué? ¿Por qué tú actúas de esta manera? Nadie discute que tú no seas una persona fuerte, que tú no seas una persona simpático, simpática, carismático. Nadie niega esto. Pero tú actúas de esta manera por miedo. Tienes miedo a que te rompan el corazón. Tienes miedo a darte una oportunidad. Tienes miedo a fracasar en tus negocios, en tus proyectos, en tus sueños. Pero no lo quieres aceptar, Libra. Y esto no tiene por qué ser malo. Somos seres humanos y como seres humanos siempre vamos a luchar con los miedos y con los fantasmas del pasado. Hay un recuerdo que tú arrastras. Hay una decepción que tú arrastras. Y por eso que muchos de ustedes tienes miedo a volver a vivir esa situación. Libra. Vamos a ver, corazón, qué más me dicen. Un mensaje del tarot de los ángeles guardianes. Libra. Vamos a ver. ¿Qué te dicen, Libra? Vamos a ver, corazón. Paje de tierra, estudioso, preparado, alegre. Muy bien. Si tú te das cuenta, aquí hay un jovencito, un adolescente, por decir así, está feliz, tiene lo que es una carta en su mano, está tomando sus libros, hay inocencia. Nos hablan de una energía nueva, Libra. Entonces, esa carta te recuerda, Libra, que al margen de lo que tú estés viviendo en estos momentos, porque parece como que tuvieras algún tipo de tensión, algún tipo de problema, por algo nuevo en tu vida, algo nuevo. Puede ser un nuevo estudio, tu nueva pareja, nuevo trabajo, algo nuevo. Tú estás viviendo algo nuevo, me dicen. Tu nueva familia, ¿por qué no? Me dicen, Libra. Eres una persona inteligente, eres una persona preparada, eres una persona que tienes una chispa, una alegría. Tú, por donde pasa, Libra, la gente como que le despiertas curiosidad. Qué chico tan atractivo, qué chica tan atractiva, qué mujer tan interesante, qué hombre tan interesante. Pero a lo mejor como tú estás en algo nuevo,
Prácticamente estás perdiendo tu esencia. No sonríes, no miras a nadie, reniegas de tu situación. Que se acabe esto, ¿por qué lo he hecho? Libra. Muy pronto vas a ver frutos. Muy pronto, cariño. Pero es cierto que los inicios son difíciles. ¿Dónde está escrito que las cosas llegan fácil en la vida? Vamos a suponer que tú en este momento, Libra, eres madre o padre y estás hasta aquí de las criaturas. Es normal, son niños, lloran, gritan, rompen cosas. Pero te va a dar ilusión verlos crecer. El otro. Vamos a suponer que estás en un proyecto. Richard, tengo que cumplir con este proyecto porque he invertido todo. Mis ahorros, te entiendo tu tensión. Entiendo tu tensión, Libra. Pero si tú estás siempre tenso, si tú siempre estás nervioso, lamentablemente el universo no entiende de ironías. El universo es caprichoso. Te va a dar más estrés, te va a dar más nerviosismo. Tómate las cosas con humor. Es cierto que hay una responsabilidad, pero tómate las cosas con humor. Relájate un poco, Libra, te dicen. Relájate. Vamos a suponer que tú estás conociendo a una persona y ya estás sacando conclusiones. ¿Me querrá? ¿Tendrá futuro esta relación? ¿Me engañará? ¿Por qué te anticipas, Libra? ¿Por qué piensas que no hay futuro? ¿Por qué piensas que esta persona no te querrá? Recuerda que recién se están conociendo, cariño. Hay un mundo todavía por conocer, por conocerte, porque tú conozcas a ellos. Entonces, disfruta más tu presente, disfruta más tu momento, sonríe más. Y no te agobies, no te anticipes por lo que no hay todavía, por lo que no sucede todavía, Libra. Disfruta, vive tu momento, vive tu presente, vive la vida y no dejes que la vida te viva, que ese tormento, esa angustia, esos nerviosismos pasará. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, mi querido Libra. Entonces, tómate las cosas con humor. Este es el mensaje que te dice el tarot de los ángeles guardianes. Muy bien. Vamos a ver las características, corazón. A mí me encantan las lecturas bonus porque no nos enfocamos solamente en el amor o en el trabajo. Nos enfocamos de una forma general, pero de una forma productiva, para que tú entiendas el porqué de las cosas, para que tú entiendas la vida, Libra. Yo no digo que me lo sé todo. Yo también aprendo de ustedes. Cuando hago una consulta, una lectura, yo también aprendo. Yo también voy asimilando cada cosa positiva de ustedes. Eso es experiencia de vida, mi querido Libra. Vamos a ver las características, corazón. Vamos a ver, te comes mucho la cabeza, te anticipas mucho a las cosas, cuando la fortuna y la suerte están en tus manos. La carta de la reina de bastos. Puede ser que vas a estar lidiando con personas de elemento fuego, o te llega un triunfo, pero vas a estar rodeado de personas de elemento fuego. Leo, Sagitario, Aries. O de repente estás en la discoteca, en el antro, yo qué sé, cariño, y vas a sentir química con una persona de elemento fuego. Puede ser que sea más moreno que ustedes, o de rasgos mulatos, pero sin embargo la conexión va a ser magnífico. Al margen del signo, puede ser cualquier signo. La carta del 10 de espadas. Sientes una indiferencia o no tienes contacto o de repente la comunicación terminó mal con una persona de elemento aire. Libra, Géminis, Acuario. Es alta o alto, piel morena o está bronceado o bronceada, cabello castaño, cabello rubio, cabello negro. A pesar que no dice nada, esta persona te piensa, Libra. Vive cerca de la costa, cerca del mar, en un lugar que quizás no llueve mucho también.
La carta del 10 de copas. Va a haber una reconciliación con esa persona. Esta persona puede ser de elemento agua también. Cáncer, Escorpio, Piscis. Piel blanca, cabello castaño, cabello negro, cabello rubio. Vive cerca de la costa, cerca del mar. Puede ser que tengan hijos en comunes o vosotros se conocen desde su juventud o desde su infancia, mi querido Libra. Bendiciones de corazón, cariño. No te tomes las cosas tan a pecho. Tú tienes el poder y el control en tu vida. Deja a un lado el miedo, corazón, y arriésgate a vivir un poco más. Sonríe, Libra. Te quiero mucho.